Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Bienvenidos nuevamente a su espacio Huellas. En esta segunda parte continuamos conversando acerca de uno de los capítulos más nefastos, más lamentables de la historia política y social de América Latina, como lo fue el derrocamiento mediante un golpe de Estado del gobierno democráticamente electo, el gobierno de Unidad Popular de el presidente Salvador Allende en Chile, hace 50 años hoy exactamente. Contamos con la presencia del doctor Jorge Barrientos Valverde, que es historiador, es profesor de estudios sociales en la Escuela de Estudios Generales, también colabora en la cátedra Ibn Khaldun sobre estudios de Medio Oriente y África del Norte. Eh, Comentábamos en la primera parte de la entrevista, Jorge, cómo se da el contexto geopolítico, el contexto latinoamericano, el contexto político social chileno y sobre todo el conjunto de reformas y la elaboración hegemónica que realiza el Grupo de Unidad Popular, ¿verdad? Este grupo integrado por diferentes instancias de movimientos sociales, de lucha social, que inician a partir de 1970 una serie de reformas económicas, sociales, de nacionalización, de políticas de aumento salarial, como hablábamos anteriormente en Chile, y que llegando al escenario de este nefasto 11 de septiembre de 1973, eh, sufre un golpe de Estado. Entonces, para empezar esta segunda parte, te voy a preguntar cuáles son las principales causas, cuál fue el proceso que propiciaron el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet y eventualmente, aunque vos decías con las disputas que hay historiográficas del caso, pero que hay también cierta evidencia de financiación a ONGs que luchaban en contra del gobierno popular de Allende por parte de la CIA, por parte del gobierno de Richard Nixon. Entonces, ¿cuáles son estas primeras causas y cómo se orquesta el golpe de Estado en el contexto de la operación Cóndor? Sí, bueno, el Chile del septiembre de 1973 es un Chile que está en un contexto ya de mucha polarización político, social y con unas disputas económicas muy fuertes. También hay que tomar en cuenta que el proletariado chileno estaba dividido. Había un sector del proletariado chileno muy conservador y reaccionario también, ubicado en la derecha política, que se deja manipular por los sectores de poder económico y se suman a las políticas de boicoteo económico, de boicoteo comercial, ¿verdad? Entonces, por ahí la situación se torna muy complicada. Lo otro que hay que tomar en cuenta es el aparato militar, que sí, efectivamente en el aparato militar, la situación era complicada para Allende, puesto que las fuerzas militares estaban también divididas, unas pensando lo del golpe de Estado, carácter muy anticomunista, y otras un poco más moderadas. Habría que también tomar en cuenta el papel de la Iglesia Católica. La teología de la liberación chilena, si bien es cierto era importante, era minoritaria, entonces no hubo mucha capacidad de parte de la teología de la liberación y de la Iglesia Católica de darle mucho soporte al gobierno de Allende. Eh, los sindicatos, bueno, muchos estuvieron con Allende, pero otros grupos, como hablábamos de la clase trabajadora chilena, se sumaron al descontento popular, de la lucha económica que se estaba dando. Es decir, la burguesía chilena comandó muy bien planificado una guerra económica contra el gobierno de Allende, y eso le favoreció para poder justificar el golpe de Estado, ¿verdad? Es decir, primero, es la receta de la que habla Noam Chomsky, ¿verdad? Es decir, primero, a un gobierno popular y de izquierdas, primero hay que tambalearlo económicamente y atacarlo por la parte económica para generar desabastecimientos, para generar problemas de distribución de alimentos, las famosas huelgas de los transportistas, por ejemplo. Después hay que llevar a cabo eh, políticas de crecimiento de la inflación para generar descontento popular, ¿verdad? El crédito de los bancos también es importante poner atención al tema del papel de los bancos en llevar a cabo una guerra económica, eh, para, digamos,
atacar a un proyecto gubernamental. Entonces, por ese lado, Allende la tenía muy complicada por el asunto de una burguesía muy bien organizada, planeando muy bien pensado todo el rollo, digamos, de una guerra económica primero. Después de la guerra económica viene el proceso de descontento popular, por eso hablamos de que hay una clase trabajadora que está dividida. No es tan sencillo el tema del conflicto chileno de ricos contra clase trabajadora, ¿verdad? O de las élites contra las clases trabajadoras. Las clases trabajadoras también asumen posiciones. Unas estuvieron a favor de resistir con la unidad popular y otras se sumaron a las huelgas y se sumaron a los descontentos contra el gobierno. Y se sumaron al proyecto de la burguesía, ¿verdad? La burguesía es muy ingeniosa y muy inteligente para poder llevar a cabo políticas de manipulación en nombre del cristianismo, en nombre de la patria, en nombre del orden, en nombre de las tradiciones, de las costumbres. Ellos tienen un discurso que puede sonar para nosotros demasiado desgastado y demasiado constante en la historia de América Latina, pero siempre les funciona muy bien para efectos de manipular a los sectores más excluidos, más marginados y con niveles educativos, escolares más bajos. El tema de apelar a la defensa del catolicismo, del cristianismo, hasta la fecha sigue funcionando. El tema de apelar a que el marxismo es antipatriota o antinacional, le sigue funcionando, ¿verdad? Les funciona el tema de tener miedo por el asunto de la propiedad privada, del tema del asunto de la familia, de las tradiciones y las costumbres de la patria. Ese es el discurso que les ha funcionado hace más de 50 años y hoy en día siguen apelando a eso. Quizá hoy en día le agregan algunas cosas más, ¿verdad? De la agenda del siglo XXI, ¿verdad? Digamos el tema de las mujeres, le agregan el tema de la población LGTBI, pero en resumen, en general es el discurso anticomunista clásico de Guerra Fría, el que siguen utilizando hoy en día y en aquella época operó muy bien con los sectores populares a los que ganaron, ¿verdad? Es decir, cuando se da el golpe de Estado en el 73, la población, hay mucha polarización política, social y económica, pero también hay sectores populares que apoyan el golpe, ¿verdad? Entonces es bien complicado, ¿verdad? Poder hacer una buena caracterización de este asunto, pero sí es cierto que Henry Kissinger estuvo ahí presente con la organización del golpe de Estado, el gobierno de Nixon, que el gobierno de Nixon fue terrible, o sea, evidentemente fue mejor, fue peor el de Ronald Reagan, pero el de Nixon también fue un gobierno muy malo para América Latina, eh, sobre todo con todas estas políticas y medidas de seguridad nacional, la famosa doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Que era una política anticomunista muy violenta. Y el Plan Cóndor, que ya después del golpe en Chile arranca con mucha más fuerza y que todo esto está documentado en los famosos archivos del terror que salieron en Paraguay publicados en el 1992, en el que se hace un recuento de información desclasificada de cómo se planeó todo esto, de las dictaduras militares para evitar el crecimiento de la izquierda política, el crecimiento de los sindicatos, el crecimiento de la teología de la liberación, el crecimiento de las universidades y de las tradiciones marxistas, revolucionarias, el crecimiento de organizaciones populares, ambientalistas, en los 70s, 80s, todo eso estuvo muy bien planeado por parte de los grupos de poder, incluso sabemos muy bien que en los 80s el gobierno de Reagan fue muy importante en el apoyo a las dictaduras militares, a la teología de la prosperidad, como la forma de contrarrestar a la teología de la liberación, teología de la prosperidad más en el marco del neopentecostalismo, ¿verdad? Y a una gran cantidad de dinero que invirtieron en iglesias, y no solo en iglesias, sino en los famosos institutos de democracia y libertad, como le llamaban ellos, ¿verdad? Por todas partes, Instituto de Democracia y Libertad, Instituto de Democracia y Libertad. Por todos los lugares bombardearon con el tema del Instituto de Libertad o escuelas de pensamiento de la libertad, ¿verdad? Pues ellos siempre juegan con esa palabra, y en realidad era adoctrinar una gran cantidad de población bajo los parámetros, digamos, que quería Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, fue como así que se fue gestando este golpe de Estado, pero también justificándolo como la única manera de salvar a Chile del comunismo, y señalando que el comunismo iba a esclavizar a Chile, ¿verdad? En esa época se manipulaba mucho. Eso está en un libro de Noam Chomsky, en Los Guardianes de la Libertad, en el que Chomsky explica toda la propaganda anticomunista antes del golpe de Estado, ¿verdad?
La propaganda anticomunista del golpe de Estado es preparar el terreno para que cuando sea el golpe de Estado la gente esté convencida de que, de que es la única vía para salvar al país. Y le metían miedo a la gente con afiches que se pegaban en las calles de la ciudad de Santiago y otras ciudades importantes, de pura propaganda anticomunista en la que se señalaba que Chile iba a terminar como una nación esclavizada, y que la esclavitud era un régimen que se vivía en la Unión Soviética, ¿verdad? Como parte de toda esta propaganda anticomunista, eh, de que la amistad con la Unión Soviética los iba a convertir en una nación atea, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Va por ahí siempre. Entonces, eso fue lo más importante de ese periodo del golpe de Estado. En ese sentido, una vez que se da, bueno, que se bombardea el Palacio de la Moneda, que se empiezan a tomar las represalias en los días siguientes al 11 de septiembre, que es una de las, como decía antes, una de las páginas más nefastas en la historia y más dolorosas de la historia latinoamericana, y que lamentablemente no ha ocurrido solo en Chile, ¿verdad? Hoy estamos hablando de Chile por la conmemoración de los 50 años de este golpe militar, pero como vos lo hablabas al inicio, pues ha ocurrido en toda América Latina, en Centroamérica, etcétera. Eh, ¿Cómo viene sin, digamos, obviamente vamos a hablar de aspectos de los más lamentables y los más condenables del género humano, del ser humano, como fue todo el proceso de represión, de tortura, de desapariciones, de violaciones, de asesinatos, que se empieza a gestar? Pero tal vez la pregunta, desde el punto de vista más de lo social, de lo histórico, ¿cómo empieza a operar esta maquinaria de represión en Chile durante la dictadura, bueno, al inicio de la dictadura, en el primer contexto de la dictadura, y cómo se puede entender esta especie de racionalidad de violencia del Estado, aunque nos suena sumamente irracional, pero hay toda una lógica que ellos persiguen y sobre todo hay una relación en esta violencia de Estado que se establece en Chile, y vos lo apuntabas al principio, con experiencias previas a nivel mundial. Hablemos del fascismo y del nazismo, ¿verdad? Cómo de cierta forma, la lógica de la tortura, de la deshumanización, del tratamiento totalmente indignante del ser humano, opera como una lógica de violencia de Estado que nos mostró uno de los peores escenarios en la historia mundial y de la historia mundial reciente, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos entender esto y cómo opera la represión? Porque es algo, como vos lo decías, desde la doctrina del shock, desde la Operación Cóndor posteriormente, que hay entrenamiento, o sea, hay una racionalidad, hay un ensayo, hay una lógica que opera y que está establecida para generar esta aniquilación de toda una generación de personas, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de niños que pues simplemente se adquirieron a un pensamiento diferente al de la burguesía y que tuvieron un gobierno electa, digamos, elegido popularmente. Sí, sí, claro. Bueno, efectivamente el papel del imperialismo estadounidense es importante en entender que la razón de ellos era el crecimiento de los movimientos de izquierdas en una época de mucha polarización política y donde la Guerra Fría tenía una confrontación muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética en términos geopolíticos, militares, culturales, incluso, ¿verdad? Donde el cine, la música también, la arquitectura, el teatro, la literatura jugaban un papel importante en ubicarse en la izquierda o en la derecha, o por Estados Unidos a favor de los soviéticos, o a favor de las luchas políticas latinoamericanas o de los países del tercer mundo, más bien en contra de esas luchas, ¿verdad? Entonces, había una polarización muy fuerte y en América Latina hay antecedentes muy importantes al golpe de Estado en Chile, de manera tal que no es algo tan sorpresivo, por eso se le venía advirtiendo al gobierno de Salvador Allende que era una posibilidad. Incluso unos meses antes ya había habido levantamientos militares contra Allende, tomando en cuenta lo que había pasado en Bolivia, hubo Banzer, que había sido un levantamiento militar, tomando en cuenta los antecedentes que ya hablamos. Recordemos que Alfredo Stroessner había gobernado Paraguay desde 1954 y era un dictador sanguinario. Estaba también el antecedente de República Dominicana con Trujillo. Los golpes de Estado en Haití, terribles, la gran violencia que se vive en Colombia desde el 48, después se arranca la guerra civil en 1964 en Colombia con las guerrillas contra el régimen oligárquico de las élites, la situación de Guatemala,
En Brasil ya tiene dictadura desde 1964, principalmente con el dictador Castelo Branco. Eh, entonces, lo que ya hablábamos de los golpes de Estado pues, constantes en Argentina, contra Perón en el 55, después hay golpe de Estado en los años 60 también, y después otra vez golpe de Estado en el 76. Entonces, también Chile tiene un antecedente del golpe de Estado en Uruguay, 1973. De manera tal que los militares todo esto lo están planificando bien con Estados Unidos, con la CIA, y además hay circulación de saberes y hay, digamos, redes de intercambio entre los grupos de poder latinoamericanos, empresariales y económicos, pero también entre los grupos militares, ¿verdad? Es decir, hay redes de poder y hay redes de intercambio y de circulación de saberes. Estos tipos no es que son tontos, ¿verdad? No es que el mundo de la circulación de los saberes se queda solamente en el mundo de los intelectuales. Los militares también de alguna manera son intelectuales en el sentido amplio de la palabra, es decir, tienen una formación en manejo de armas, pero también tienen una formación académica, ¿verdad? Las personas con alto rango militar son personas que tienen conocimiento de geopolítica, tienen conocimiento de temas ideológicos. La Escuela de las Américas no era solamente formar a las personas en entrenamiento de armas y entrenamiento físico, ¿verdad? Es decir, hay Jorge, todo un entrenamiento ideológico, claro, Jorge, ¿verdad? tal vez una Entonces, referencia breve a la Escuela de las Américas, porque creo que en esto juega un papel determinante. Tal vez brevemente, como, digamos, como repasar, en otros programas en Huellas hemos hablado de la Escuela de las Américas, pero tal vez si nos haces una breve referencia a, cuando hablamos de la Escuela de las Américas, ¿a qué nos referimos? claro, sí, tiene que ver con, una, eh, digamos, una base militar que tiene Estados Unidos en Panamá. A partir de 1951, en los años 50 crece muchísimo esa base militar. Recordemos que Estados Unidos ya tenía la CIA en 1949. Entonces, en la década de los 50, la Escuela de las Américas es muy importante para Estados Unidos en la formación de militares que después a la postre se van a convertir en militares muy importantes en los regímenes de seguridad nacional en la región latinoamericana. Entonces eso es un antecedente importante tomar en cuenta ahí. Eh, digamos, la Escuela de las Américas fue también muy relevante en todo el adoctrinamiento político para que estos militares fueran profundamente proestadounidenses y fuesen muy violentos y además estuvieran siempre en contra del movimiento popular, ¿verdad? Siempre como una formación muy nacionalista, patriótica, conservadora, religiosa. Hay muchos sectores que veían la guerra contra los izquierdas en América Latina como una cosa religiosa, ¿verdad? Y así lo justificaban. Y también otro elemento muy importante es este famoso libro de Vincent, eh, ¿cómo es que se llama? El de Vincent Bevins, Método Yakarta, que es la cruzada anticomunista y los asesinatos masivos que moldearon nuestro mundo. Es un trabajo de un periodista estadounidense que habla también de los antecedentes que Estados Unidos utilizó, primero poniendo en práctica en América Latina lo que ya se había hecho en Indonesia, las masacres de comunistas a finales de los años 60, y el método Yakarta que aplicaron en Indonesia fue el que aplicaron en América Latina y les fue muy exitoso para ellos, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando que en Indonesia asesinaron a más de 1 millón de personas, bajo la justificación de que eran una enfermedad mental, de que eran un cáncer para la sociedad, de que eran ateos, en una Indonesia que es musulmana, por ejemplo, ¿verdad? Y el caso de Indonesia es interesante para comprender los niveles de violencia política y de terrorismo del Estado, y Estados Unidos todo eso lo aprobó. Y ese método Yakarta es el que después se impone en las dictaduras militares de Sudamérica y después en Centroamérica también, en el caso de Guatemala principalmente, donde fue, me parece, el régimen más violento, ¿verdad? Entonces, por ahí es que me parece que va esta cuestión. Y que Estados Unidos muy ingeniosamente, de manera muy inteligente, jugó en todos los flancos, ¿verdad? Jugó en el aparato religioso, en las escuelas sindicales. En Costa Rica, por ejemplo, todo el desarrollo de los movimientos solidaristas. Ese fenómeno del solidarismo rápidamente se, se, se distribuye por el resto de América Latina, ¿verdad? Como una forma de contrarrestar los sindicatos. Todo el bombardeo de libros en los años 60 de la Alianza para el Progreso para educar a la gente en las escuelas, principalmente para darles formación anticomunista a través del aparato educativo, universidades privadas.
¿verdad? Para contrarrestar el pensamiento crítico en las universidades estatales. O sea, juegan por todas partes y además juegan muy bien en el aparato militar, que es el que finalmente va a marcar diferencia en estos aspectos, ¿verdad? Y por supuesto todo el montón de dinero que invirtieron en darle apoyo a las burguesías anticomunistas de las regiones, de cada uno de los países, para llevar a cabo estos golpes de Estado y estas dictaduras. ¿No? Una, digamos, para concretar el tema del terrorismo de Estado, de la violencia, precisamente, que es uno de los elementos, como decíamos al principio, que desde el punto de vista de lo humano, de la empatía hacia las personas, implica una de los acontecimientos o de los procesos más dolorosos de América Latina, y que creo que de la didáctica de la historia, de la didáctica de las ciencias sociales, de los estudios sociales, es importante dar a conocer, tal vez sin caer en aspectos morbosos, pero sí hubo realmente atrocidades, y hubo atrocidades que lamentablemente por el porcentajes amplios de la población, en el caso de Costa Rica, en el caso de muchos lugares de América Latina, se desconocen, se han tratado de invisibilizar, o se han tratado de olvidar. En ese sentido, ¿cómo operó, digamos, cuáles fueron las dimensiones de violencia, de crueldad de este terrorismo de Estado en la dictadura chilena, sobre todo en los primeros años del golpe de Estado? Como te digo, sin entrar en tal vez descripciones que resultan, ¿verdad?, sumamente dolorosas, pero tal vez poder dimensionar las atrocidades, las barbaridades que los militares cometieron y, claro, con el auspicio, como lo explicabas muy bien, de manuales, de entrenamientos, de lógicas, de racionalidades de la Escuela de las Américas para cómo infringir la deshumanización, la indignación, el dolor y sobre todo cómo aniquilar a todo un conjunto de personas que fueron patologizadas, es decir, que fueron consideradas, como vos bien lo decías, como personas que no tenían el derecho a existir por profesar unas ideas de reforma social, de justicia social, de solidaridad, y que a la postre pues significó el dolor que todavía siguen estas venas abiertas, como decía Eduardo Galeano, estas venas abiertas de América Latina en el contexto chileno. Sí, claro, de hecho, hay varios trabajos de historia de América Latina muy bien elaborados. Por ejemplo, recuerdo el de Demetrio Bresner, muy bueno, de Relaciones Internacionales en América Latina, es un clásico que discute estas cuestiones, y el de Marco Reutemann Rosemann, entre otros muchos que hay de historia de América Latina, que mismo Rodrigo Quesada, que tiene un trabajo excelente sobre historia de América Latina, y que deja muy bien planteado que toda esta cuestión estaba muy bien planeado, planteado, planificado, parte de los del Departamento de Estado, Estados Unidos, y también es importante tomar en cuenta que se desarrollaron estos manuales de guerra psicológica anticomunista, manuales de guerra militar anticomunista, eh, el debate incluso entre las élites, ¿verdad? Por ejemplo, cuando John F. Kennedy plantea en el 62, 63 que la lucha anticomunista no tiene que ser armada, sino que tiene que ser a través de reformas sociales y de adoctrinamiento político, ¿verdad? Es decir, formar demócratas, decía él, y formar gente sin hambre. O sea, necesitamos erradicar el hambre. Si queremos erradicar el socialismo de América Latina, hay que erradicar el hambre, decía Kennedy, y hay que erradicar la pobreza, y hay que educar a la gente, educarla con adoctrinamiento estadounidense. Y digamos, un razonamiento lógico, ¿verdad? El problema es que, bueno, él mismo lo matan justamente por su proyecto de, de financiamiento a un montón de programas sociales en América Latina, y su, digamos, de alguna manera, por lo menos de lo que yo he leído, tiene que ver mucho con su resistencia a entrar a la guerra en Vietnam, ¿verdad? Entonces, cuando llegan estos demócratas así, el mismo Carter, que no fue tan nefasto como si lo fue Nixon o Reagan, el mismo Carter solo gobierna un primer periodo y el segundo periodo no logra ganar, y gana Reagan, y Reagan entra con una violencia brutal en América Latina. eh, es muy triste, digamos, y muy indignante que en el 80 esa elección se perdiera porque Jimmy Carter tenía una perspectiva diferente, ¿verdad? No hay que idealizarlos, pero sí, efectivamente tenían una posición menos confrontativa con América Latina, los demócratas, y más cercana al respeto al derecho internacional. Ronald Reagan esto se viene abajo, completo, ¿verdad? A partir de 1981, invade Nicaragua, manda miles de armas y financiamiento económico a Centroamérica para combatir a la teología de la liberación, a los movimientos guerrilleros, el apoyo total a las dictaduras militares de Sudamérica,
Entonces es una cosa terrible. Entonces por ese lado, digamos, efectivamente, la cuestión se torna mucho más compleja en este contexto de los años 70, 80, con toda esta cuestión de la violencia política que ejerce el Estado a través de dictaduras militares y lo que llamamos también el terrorismo de Estado. ¿Verdad? Digamos, lo que inicia siempre con las dictaduras militares es primero la destrucción de los sindicatos, que son abiertamente izquierdas. Lo que sigue después es la intervención en las universidades, al aparato educativo. Casi siempre después persiguen a los sindicatos de educadores. Ellos tienen todo ese manual muy bien elaborado. Después vienen con la toma de las universidades para apresar a los intelectuales más combativos. Después la persecución de líderes comunales y de zonas rurales. Destruir los partidos políticos de izquierdas. El otro elemento importantísimo es intervenir la Iglesia Católica y destruir a los que estén cercanos a la teología de la liberación, ¿verdad? En Chile también hubo chilenos que salieron teólogos de la liberación de Chile huyendo, ¿verdad? Y se ubicaron aquí en Costa Rica, muy cercanos al DEI, al Departamento Ecuménico de Investigación, que el mismo Francis Inquelame lo funda en el 77, 78. Francis Inquelame venía huyendo de Chile, porque él se había ubicado ya varios años en Chile y cuando se da el golpe huye a Costa Rica. Elio Gallardo también, por ejemplo, entre otros intelectuales cercanos al estudio de la religión. Entonces, en realidad también parte de la estrategia, de parte de la narrativa oficial de la derecha latinoamericana y de Estados Unidos era una guerra entre buenos cristianos contra malos ateos comunistas, ¿verdad? Buenos cristianos demócratas contra malos ateos comunistas, para hacer esto ver como una película de Hollywood, pero en realidad el asunto es mucho más complejo porque lo que la gente ignora muchas veces, y eso lo hablo con la gente hoy en día, es que la gente cree que todos estos proyectos socialistas eran materialistas, dialécticos y ateos, y en realidad para nada. Por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular tuvo un sector de la Iglesia Católica que lo apoyó, y los famosos, los famosos, la izquierda cristiana, por ejemplo, en Chile era muy fuerte. En 1972 se funda un movimiento de cristianos por el socialismo, y yo tengo documentación de todos estos grupos para la tesis doctoral. Cristianos por el Socialismo. En Argentina se había fundado los sacerdotes del Tercer Mundo, que eran de izquierdas, pero eran cristianos, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa narrativa se cae sola, es ficticia, es falaz, además es mentirosa sobre lo que pasó en la historia de América Latina, de querer poner la historia de América Latina como una lucha entre demócratas proestadounidenses, cristianos y buenos contra ateos marxistas malos, porque no fue así, fue mucho más complejo. Y hay matices en la historia, hay matices y hay grises, ¿verdad? Y en realidad fue mucho más complejo porque muchas de esas experiencias de las izquierdas latinoamericanas tenían un alto contenido religioso. En Guatemala también, al gobierno de Jacobo Arbenz, mucho cristiano lo apoyó. En Argentina, ¿verdad? El peronismo, digamos sí, de Perón, era apoyado por un sector de la iglesia muy fuerte, entre ellos Mujica, padre Mujica, que era abiertamente peronista, pero era socialista también. Entonces sí, en realidad esas narrativas mitológicas prácticamente de la Guerra Fría son ya, parecen anacrónicas y bueno, se siguen reproduciendo hoy en día cuando uno ve lo que sucede en la actualidad latinoamericana, pero se caen por su propio peso porque en realidad el tema religioso no es tan básico, ¿verdad? O tan esquemático, tan cuadrado como decir cristianos contra ateos, ¿verdad? Demócratas contra marxistas. En realidad hubo muchos grupos religiosos, católicos e incluso protestantes que se apuntaron a proyectos socialistas de izquierdas, consigna de la lucha por los pobres y la justicia social, ¿verdad? Entonces, también ese elemento es interesante tomarlo en cuenta ahí. En medio de esta justificación que usaban los militares para quemar libros y para quemar librerías y bibliotecas y torturar personas y acribillar personas, con una construcción de una otredad que ellos hicieron de un enemigo interno que había que aniquilar físicamente porque eran marxistas ateos. En realidad no era así, ¿verdad? El discurso anticomunista es muy, digamos, es muy ingenioso, pero es muy farsante porque meten en la categoría comunismo a una
gran diversidad de diferentes movimientos sociales y de gente muy distinta que venía de diferentes sensibilidades, digo, porque podía ser un sacerdote católico, la sensibilidad de una mujer feminista, la sensibilidad que pueda tener una mujer indígena que quería luchar por la tierra, los campesinos pobres. Y no es que esta gente toda estaba leyéndose a Marx ni a Engels y que andaban ahí debajo del brazo el Estado de la Revolución de Lenin, ¿verdad? Y andaban en los libros de Rosa Luxemburgo. Para nada, ¿verdad? Los sectores que quizás intelectuales estaban leyendo esas cosas eran un sector pequeño, pero la gente estaba luchando por sus derechos y por mejores condiciones de vida, ¿verdad? Pero bueno, en este contexto, como ya hemos hablado, eran acusados rápidamente de ser insurgentes, terroristas o comunistas, y eso justificaba la agresión física y la aniquilación. Para finalizar, Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo y todas las reflexiones. Bueno, vos sabes que este espacio tiene el propósito, el objetivo de colaborar con la divulgación, con la difusión de las ciencias sociales, de los estudios sociales, de la historia, desde una perspectiva de pedagogía crítica. Y en este sentido, pues vos como profesor de estudios sociales, que también sos, me gustaría hacerte una pregunta en cuanto a la reflexión que te merece, la opinión que te merece, la importancia pedagógica y de formación política que tiene la conmemoración precisamente de hoy, 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado hacia el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. En cuanto a la memoria histórica, ¿verdad? Que este proceso tiene para el estudio de las ciencias sociales, de los estudios sociales en Costa Rica y sobre todo para la sociedad en general, ¿verdad? En un contexto que vivimos en donde sabemos que el autoritarismo, el neonazismo, el neofascismo, ¿verdad? De todos esta, sobre todo lo violento, paralelo a la institucionalidad empieza a cobrar mucho auge en muchos países y bueno, nuestro país pues con las distancias del caso, lógicamente, pues, pero sí se empiezan a notar atisbos de cierto autoritarismo que no le sirve y no le conviene para nada a la democracia. Entonces, como en reflexión en clave pedagógica, desde la didáctica de la historia, desde la empatía histórica que vos comentabas antes, qué valoración te merece la conmemoración y el tener siempre presente estos acontecimientos, estos procesos históricos en la formación integral de las personas? Sí, claro, bueno, yo creo que es básico de la formación humanista de cualquier ciudadano, ¿verdad? Lástima que estos temas se manejen siempre en el ámbito de muy academicista, si se quiere, o el ámbito de compañeros que son profesores, estudiados. Porque creo que estas discusiones deberíamos tenerlas en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los planos, y esto habría que hablarlo con la gente de los sectores populares y habría que llevarlo fuera del Valle Central también, estas discusiones, ¿verdad? Para que la gente entienda que hay que organizarse como trabajadores, que hay que organizar sindicatos, que hay que organizar lucha política, porque bueno, a mí me preocupa principalmente Costa Rica es un país muy bien dominado, es una nación que está muy bien dominada en el sentido de gramsciano, ¿verdad? De cómo construir hegemonía, la burguesía tiene una hegemonía muy fuerte en Costa Rica, muy bien elaborada y la gente sí percibe que hay un descontento popular, la gente sí percibe como que hay inconformismo y que la vida les está costando no llegar a fin de mes, tener altas deudas con la banca, etcétera, pero no ve respuestas alternativas, que es lo peor, ¿verdad? Y cuando hay una respuesta alternativa es votar a un grupo de derecha peor que el que que gobernaba. Eso es todavía más indignante. Entonces, estas discusiones hay que llevarlas a todos los planos y difundirlas con la gente, hablarlas. Es algo muy cotidiano en realidad hablar de estos temas, no tiene que ser un elemento de la política intelectual, súper cotidiano hablar de las experiencias de lo que pasó en América Latina y de lo que está pasando hoy en día. Lastimosamente, Costa Rica es una sociedad muy despolitizada, muy distraída y muy bien manipulada para que la gente solo esté esperando el partido de mañana de la CL o el pasado mañana del clásico. Está bien disfrutar del fútbol y está bien disfrutar de todas estas distracciones y el PlayStation y el cine comercial, pero la gente también no solo es disfrutarlo, sino que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿verdad? Y como profesores de estudios sociales o historiadores y estamos trabajando estos temas, creo que es muy importante el ejercicio de reflexión política, histórica y de memoria para recordar estos eventos y no permitir que se vuelvan a repetir y que podamos prevenir en el futuro
posibles grandes tragedias de la historia de América Latina con el crecimiento de estos nuevos movimientos radicales de extrema derecha, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy importante. Jorge Barrientos Valverde, profesor de Estudios Sociales, historiador, máster en Historia Centroamericana por la Universidad de Costa Rica, candidato a doctor en Historia Global por esta misma casa de enseñanza. Compañero de este podcast, muchísimas gracias, como siempre, por colaborarnos, por compartirnos tus reflexiones, y estamos a la espera de la publicación entonces de los historiadores marxistas británicos en octubre con la editorial Arlequín para analizar este aporte también significativo y que tiene mucha implicación en los procesos de didáctica, de la composición didáctica de la historia, y que vamos a estar muy contentos de conversar. Muchísimas gracias, Jorge, por estar en Huellas. Muchas gracias a ustedes y a Jamer por todo este esfuerzo que siempre hace de tener estos programas de difusión, de pensamiento crítico y de reflexión y análisis, y estamos a la orden. Muchas